hacen que los gobiernos, que los países ya no dependan de sí mismos, sino que lo que quieren es que el sistema del mundo dependa de ellos. Al ellos hacer que la moneda, que el dólar colapse o la moneda colapse, ellos van a poder, el plan de eso es que ellos puedan controlar la manera de comprar, que ellos puedan controlar la manera de que se compran las cosas, que ellos puedan controlar la moneda que se usa, para que ellos tengan el control de cómo se compra y de cómo se vende, para que ellos tengan el control. Y sabemos que la Biblia habla de eso, de cómo se va a desarrollar de la manera de comprar en el tiempo de la gran tribulación. Y vemos en Génesis capítulo 47, si usted lo quiere leer más allá en su casa, vemos que en Egipto sucede un hambre y era tan grande tan severa esa hambre en Egipto, que no solo afectó a Egipto, sino afectó a las ciudades o a los países que estaban a su alrededor, de tal manera que Jacob tuvo que descender a Egipto para comprar alimento. Pero lo que me llama a mí la atención de este capítulo de Génesis es que dice ahí la palabra que los hombres gastaron todo su dinero en comprar alimento. Llegó un punto donde ellos ya no tenían más dinero para comprar alimento. Ya no tenían más ahorros para poder comprar ese alimento. Y cuando esto sucede en aquel país, los hombres deciden entregar su ganado por alimento. Y después que se gastó el que ya no tenían ganado, lo que van y le dicen a José, te entregamos nuestra vida y te entregamos nuestras tierras. Llegó a ser de tan severa el hambre en aquel lugar, en aquel país, que aquella hambre hizo que aquellos hombres ya no tuvieran ni dinero ni pertenencias, y que ellos mismos decidieran ser siervos de Faraón. Porque dice ahí la palabra que todo se le fue dado a Faraón, y Faraón tuvo posesión sobre las personas y tuvo posesión sobre sus tierras. Todo le pertenecía a Faraón, de tal manera que ellos de allí en adelante empezaron a sembrar y a entregar parte de lo que ellos sembraban. Parte de lo que ellos sembraban le pertenecía a Faraón. Y vemos cómo esto se desarrolla en aquel tiempo, vemos cómo se desarrolla eso, pero vemos que en Apocalipsis el apóstol Juan dice, vi una gran multitud que nadie podía contar. Y eso nos habla a nosotros de esa sobrepoblación, de ese crecimiento o de ese desarrollo o de ese abundar de la gente, pero de una manera exagerada, de una manera que nadie lo podía contar. Ningún hombre lo podía contar, aquellas multitudes. Y vemos que estas multitudes que llegan delante del Señor, yo al ver esta porción de la palabra, no estoy asentando que así es, pero podemos ver que estos hombres o estos grupos que tratan de controlar las masas, va a haber un momento en la gran tribulación donde ellos van a poder eliminar a mucha de la población por causa de, ya sea de que allí dice de que algunos por causa del testimonio de Jesús, pero por causa de eso vemos que va a llegar el punto donde ellos van a tomar eso como excusa para empezar a eliminar a la gente o a matar a la gente en aquel tiempo, en la gran tribulación. Y en cierta manera quizás van a querer controlar de esa manera la sobrepoblación sobre la tierra, pero vemos que en medio de cualquier circunstancia que el hombre o el enemigo incluso quiera manejar o quiera traer para la destrucción del pueblo de Dios, Dios lo usa para un beneficio para su pueblo. Dios usa incluso los malos momentos para poder que su pueblo pueda
si su pueblo está alejado, que pueda volver a Él. El Señor puede usar un mal momento en la vida de alguien para que esa persona se rinda a Él, como quizás le sucedió a muchos de nosotros, que vivimos un mal momento en nuestra vida y por medio de ese mal momento pudimos abrir nuestra mente, pudo ser abierto nuestro corazón al Señor Jesús. Como vemos que le sucede al hijo pródigo, que llega a gastarse todo, llega a estar en una calamidad tan grande que vuelve en sí, que algo lo hace volver en sí. Quizás esa extrema pobreza que él enfrentó lo hizo volver en sí y darse cuenta que él no necesitaba estar en aquel lugar ni en aquella situación. Pero incluso los malos momentos o las malas situaciones, Dios las puede usar para bendición para su pueblo. Y vemos que aquí dice dice: y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Cuando vemos las vestiduras blancas nos hablan a nosotros de dignidad de la persona, de limpieza de la persona, de que aquella persona se limpió o se mantuvo limpia. Pero cuando vemos las palabras que se usan allí en el original, podemos darnos cuenta que dice que a aquellas personas se les envolvió con estas vestiduras blancas. Que aquellas personas fueron envueltas con las vestiduras blancas. Quiere decir que cuando ellos entraron a aquella situación, cuando ellos entran a la gran tribulación, no estaban envueltos en vestiduras blancas. Por las palabras que se usa allí, dice que ellos fueron envueltos en esas vestiduras de dignidad. Más adelante vamos a ver que dice que ellos emblanquecieron sus vestiduras, pero vemos que las vestiduras nos hablan a nosotros de la dignidad, y el Señor Jesús le habla a dos iglesias que les menciona acerca de las vestiduras blancas. Y allí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 18, dice el verso 18 del capítulo 3 de Apocalipsis: te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Dice: y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Pero lo que quiero sacar de ese versículo es lo que dice de las vestiduras blancas. Esa es la iglesia de la Odisea, donde el Señor le habla y le dice: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que no se muestre la vergüenza de tu desnudez. Porque esta era una iglesia, y cuando vemos las iglesias pueden representar cierta parte de la historia de la iglesia de Cristo en el mundo, y la iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. Parte de la iglesia de los últimos tiempos. Claro, todas las iglesias que el Señor les habla, algo podemos tener dentro de nuestra iglesia, algo podemos tener de cada una de las iglesias, y por eso es bueno verlas y ver nuestra vida. ¿Qué es lo que nos puede faltar? ¿Qué es lo que podemos estar? ¿Qué es lo que no hay en nuestra vida que quizás no hubo en aquellas iglesias? Pero a esta iglesia le dice el Señor: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y era una iglesia que se jactaba en ser rica, una iglesia que decía que no necesitaba de nada. Y el Señor le aconseja que compre vestiduras blancas de Él. Pero esa vestidura blanca no se va a comprar, sabemos que con dinero no se va a comprar, sino que se va a comprar pagando el precio justo por aquellas vestiduras. Pagando el precio justo porque nuestras vestiduras sean blancas. Viendo al Señor Jesús, una manera de que podemos emblanquecer nuestras vestiduras es yendo a arrepentirnos de nuestros pecados delante del Señor Jesús. Es sincerándonos delante de Él. Y alguien dirá: pero qué fácil es eso. Pero
¿Cuánta gente no habrá que no viene delante del Señor sinceramente y le pide perdón? A veces por vergüenza, a veces por qué dirá la gente, a veces quizás por falta de sensibilidad. Pero cuánta gente no habrá que no viene delante del Señor y le pide perdón. Si vemos el ejemplo de esta iglesia, vemos que esta iglesia no se acercaba porque se sentía que estaba bien. Esta iglesia se sentía que estaba bien. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, en la manera que se desarrollaban, en la manera que vivían. Pensaban que estaban bien viviendo una vida tibia. El Señor le habla acerca de la tibieza a esta iglesia, pero ellos pensaban estar bien delante de Dios. ¿Y cuántos no habrán hoy en día pensando que están bien delante del Señor? Cuando yo veo la palabra del Señor, cuando veo el Apocalipsis, siempre el Señor como que me llama la atención, no como que me llama la atención, sino que me llama la atención. Porque a veces veo la palabra y digo, Señor, no estaré yo en esta condición. No estaré yo pasando la misma condición pensando estar bien. Quizás porque predico, quizás porque sirvo, quizás porque vengo a la iglesia, pero cuando yo veo la palabra del Señor me doy cuenta que hubo gente que pensó estar bien y entró en la gran tribulación. Hubo gente que era salva, que conoció del Señor Jesús, pero aún así entró a aquella tribulación. Entró a aquel momento. Y vemos que el Señor le dice a esta iglesia: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Vayamos allí mismo en el capítulo 3, el verso 4 y al verso 6. Dice el Señor hablando a la iglesia de Sardis, les dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando vemos allí que el Señor le dice a esta iglesia: pero tienes unos cuantos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unos cuantos que han guardado sus vestiduras, que las han mantenido limpias. No que estos hombres o estas mujeres eran perfectos, pero se ocuparon por mantener sus vestiduras sin manchas. Y tú y yo, como pueblo de Dios, el Señor nos llama a lo mismo, a mantener nuestras vestiduras blancas. Tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de mantener mis vestiduras sin manchas. Y si algo mancha mi vestidura, debo de ir al Señor y ver cómo limpiar, cómo purificar mi vida, cómo limpiarme de aquella mancha. Cómo limpiar mi vestidura, porque el Señor le dice que a esta iglesia le dice: y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que ellos se mantuvieran sus vestiduras sin mancha los hizo dignos de andar con el Señor con vestiduras blancas. Eso los hizo dignos delante del Señor. Los hizo dignos delante de Él, de que Él dijera de ellos: y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. Porque se ocuparon de mantener sus vestiduras sin mancha. Y como te digo, no es que eran perfectos. No es que eran hombres o mujeres perfectas. Eran hombres y mujeres igual que tú y yo. Con los mismos sentimientos, con las mismas pasiones, con los mismos problemas. Pero hallaron la manera de mantener sus vestiduras sin mancha. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la palabra del Señor. Incluso tenemos, no solo tenemos la
el Antiguo Testamento, que en estos tiempos muchos de ellos tenían solo el Antiguo Testamento, sino que nosotros tenemos toda la palabra del Señor. Tenemos las cartas que Pablo le escribió a las iglesias, tenemos los evangelios, tenemos estas cartas o este libro que escribió el apóstol Juan. Y vemos que nosotros, teniendo la riqueza de la palabra del Señor, deberíamos de buscar en la palabra cómo limpiarme, cómo debo de mantenerme limpio, cómo debo de mantener mi vestidura limpia delante del Señor, para que el Señor pueda decir, así como dijo de esa iglesia, que pueda decir de esta iglesia, porque hay aquí quienes no han manchado sus vestiduras y son dignos de estar conmigo. Que el Señor diga eso de esta iglesia, que esta es una iglesia que ha mantenido sus vestiduras limpias. Como te digo, no que sean perfectos, pero que han ido a los pies del Señor, han reconocido sus fallas, han reconocido cuando la riegan, hemos reconocido cuando andamos mal y le decimos al Señor, límpiame, limpia mi vida, no quiero caminar con esta mancha en mi vida. No quiero caminar, no quiero seguir adelante de esta manera, porque se puede caminar en el evangelio con las vestiduras manchadas. Se puede desarrollar la iglesia, puedes desarrollar tu vida en la iglesia y tus vestiduras pueden estar sucias. Puedes desarrollar tu servicio en la iglesia con tus vestiduras sucias. No porque yo desarrolle mi servicio en la iglesia, quiere decir que mis vestiduras están limpias. No porque yo venga y predique y enseñe la palabra, quiere decir que yo estoy bien. Yo también, yo soy el primero que el Señor le empieza a hablar y me empieza a decir, mira tus vestiduras, mira cómo andas delante de mí, arrepiéntete. Porque la palabra nos habla a todos. La palabra no solo es de aquí para allá, no, es para todos. Es para que nosotros podamos verla y podamos vivir lo que logramos vivir en la palabra. Y dice que ellos tenían palmas en sus manos, que la palma nos habla acerca de la firmeza, las palmas nos habla acerca de estar, de permanecer, de estar firmes, de ser rectos. Porque la palma, cuando vienen los vientos, vienen las tempestades, la palma tiene una cualidad de que siempre vuelve a erguirse, vuelve a estar firme, a pesar de que cambie el clima en el año, la palma siempre está igual. Yo tengo 2 palmas en mi casa y veo que siempre están verdes, siempre están las palmas. Aunque sea invierno, aunque sea tiempo de calor, aunque sea primavera, siempre están verdes esas palmas. Y la palma tiene esa cualidad. Entonces eso nos habla a nosotros de ser cristianos, que a pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que cambien las cosas, a pesar de que cambie en nuestro entorno, que nosotros podamos permanecer en lo que hemos aprendido. El apóstol Juan le dice a Timoteo en alguna ocasión, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, porque va a cambiar la doctrina, van a venir otras doctrinas, van a venir otras enseñanzas a nuestra vida, pero nosotros debemos de cuidar lo que nos ha sido enseñado, guardar lo que nos ha sido enseñado. Hay una porción en la palabra en el Antiguo Testamento que dice, no moverás los linderos que tus antepasados han puesto. Pero a veces, ¿qué sucede con las nuevas generaciones que quieren mover muchas veces los linderos que ya fueron establecidos? Y yo no digo que no cambien ciertas cosas, pero no debemos de mover las cosas que fueron establecidas, no más porque sea algo nuevo, queremos ver algo nuevo, no. Debemos, si algo se va a mover, que sea el Espíritu Santo enseñándonos que eso se tiene que hacer. Pero no mover las cosas por moverlas. Y acompáñeme allí de regreso a Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y verso 14.
Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14 dice: y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El verso 14 dice: y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero vemos ahí que le dice aquel anciano le pregunta al apóstol Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa pregunta que le hace el anciano al apóstol Juan, ¿quiénes son? ¿Quién es esta multitud o quiénes son estos que vienen vestidos o están vestidos de vestiduras blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Esa pregunta da a entender que no deberían de haber pasado por esa situación. No deberían de haber pasado por la gran tribulación. Eran personas que no tenían que haber pasado por eso. Y yo sé que el Señor incluso dentro de la tribulación va a salvar gente. Pero esta es gente no solo que fue salva allí, sino que es gente que entró en aquel proceso. Porque cuando tuvo la oportunidad de limpiar sus vestiduras, cuando tuvo la oportunidad de emblanquecerlas, no se ocupó en ello. Y cuando vemos que el anciano hace la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Da a entender de que no deberían de haber pasado por ese proceso. No deberían de haber pasado por esa situación, no deberían de haber estado allí en la gran tribulación. Hubo un tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo donde tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida delante de Dios, de prepararnos, de limpiar nuestras vestiduras delante del Señor, y que cuando venga el día del rapto, tú y yo podamos irnos en ese rapto. Que no tengamos que ir a la tribulación, que no tengamos que ir a la gran tribulación, sino que tú y yo nos podamos ir en el rapto, que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, por su amada, que tú y yo podamos ser parte de esa amada. Que seamos dignos, como dijo de aquellos de Sardis, dice, ellos son dignos. Son dignos. ¿Por qué? Porque se mantuvieron, se ocuparon por no manchar sus vestiduras. Y vemos que hace la pregunta el anciano y le dice al apóstol Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Porque no deberían de haber pasado esa situación. Y me gusta lo que Juan le contesta, el apóstol Juan le contesta, teniendo esta gran visión, teniendo esta experiencia maravillosa de que el ángel del Señor le estuviera hablando, de ver las cosas del futuro, de que se le explicaran las cosas que iban a suceder. Y le hace la pregunta este anciano y el apóstol Juan le dice la verdad. Le dice, tú lo sabes. Tú sabes quiénes son. Pero esto nos enseña a nosotros de que no hay cosas que nosotros no sabemos. Y si hay algo que tú no sabes, hay algo que yo no sé, no actuemos como que lo sabemos. Porque no sé si le ha sucedido a usted, pero a mí me ha sucedido. De que a veces me preguntan algo y trato de buscarle y como dicen por ahí, tú todo lo sabes y lo que no te lo inventas, ¿verdad? Porque a veces nos inventamos cosas. A veces con tal de que no digan que no sé, nos inventamos algo, decimos algo y a ver si pega. Pero el apóstol Juan le dijo la verdad, tú eres el que lo sabe. Y cuando nosotros tenemos la sencillez de poder decir, esto no lo sé, se nos va a enseñar. Porque al apóstol Juan le enseñaron quiénes eran. Pero cuando nosotros nos queremos hacer los muy sabios, los muy conocedores, no, pues mira, esto significa esto, y a veces le erramos, pero ya, pues ni modo, sí, nos hicimos que sabíamos, ¿verdad? Por eso cuando yo no me sé algo, yo le voy a decir a usted, hermano, yo no sé, la verdad.
lo voy a buscar, voy a investigar a ver si encuentro algo. O le voy a decir, estudiemos para que el Señor lo revele. Pero qué importante que nosotros podamos aprender, no tener el pensamiento de que lo sabemos todo. Y dice el anciano, le dice al apóstol Juan, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando allí dice que estos son los que vienen de la gran tribulación, no está diciendo las palabras que se usan, no están diciendo que salen antes de la gran tribulación, sino que está diciendo que salen de la gran tribulación. Tuvieron que pasar por ese tiempo, tuvieron que pasar por esos momentos, o van a tener que pasar por esos momentos, y después van a salir de la gran tribulación. No quiere decir que salen antes, sino que salen de la gran tribulación. Yo sé que algunos enseñan de que salen antes, pero yo no lo veo de esa manera, ni las palabras que se usan dan a entender eso, sino que dan a entender que la gente que está aquí salió de la gran tribulación, tuvo que morir en la gran tribulación, tuvo que pasar ese momento difícil. Y cuando vemos que le dice, estos son los que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido, esto nos deja ver a nosotros que lo que ya sabemos, que no quisieron lavarlas o emblanquecerlas antes. Pero nosotros aún estamos a tiempo, porque no ha llegado este momento, no ha llegado este tiempo a la tierra, y estamos a tiempo para poder ver que hay una gran multitud que pasa por la gran tribulación, pero tú y yo no queremos ser de ese grupo, ¿verdad? Nosotros queremos ser de los que se van en el rapto con el Señor, amén. Mateo capítulo 22 y verso 1 o verso 11 y al 13. Mateo 22, 11 al 13 dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora cuando vemos este versículo lo quise ver para que veamos de que no vamos a poder entrar a la presencia del Señor sin tener las vestiduras correctas. Sí, yo no voy a poder decir, no, pues ahí me voy a colar o voy a tener con alguien, como a veces cuando estábamos chicos, ¿verdad? Que nuestros padres buscaban de Dios y decíamos, no, pues si mi papá se va, pues yo también me la agarro de las botas y me voy con él, ¿verdad? A veces pensamos de esa manera, o si mi esposo se va, pues me voy, me la agarro o si mi esposa se va porque busca de Dios, pues me la agarro y nos vamos juntos. No es de esa manera. A este hombre entró a aquellas bodas o aquella fiesta y le dice el rey, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Entonces, si nuestra vestidura no está no está de la manera adecuada, no vamos a poder ser parte de la iglesia que se va en el rapto. Si yo no me ocupo de emblanquecer mis vestiduras o de buscar las vestiduras blancas, yo no voy a poder ser parte de ese grupo que se va en el rapto. Y vemos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 14, allí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 14, veamos cómo podemos lavar nuestras vestiduras, porque es bueno hablar de que debemos de tener vestiduras blancas, pero
Debemos de ver cómo yo puedo lavar mis vestiduras para estar listo para ese día. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Hay una versión que es la versión del oso que dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Y hay otra versión que es la versión hebrea que dice, benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Ahora, una de las maneras que tú y yo podemos lavar nuestras vestiduras es guardando los mandamientos que el Señor dejó establecidos. Pero alguien puede decir, no, es que nosotros ya no somos parte de la ley. Pero no porque no seamos parte del antiguo pacto, no debemos de cumplir con los mandamientos que dice el Señor. Claro, sus ritos y sus ceremonias no las vamos a cumplir. Pero sí debemos de cumplir los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿O será que porque ya estamos en el nuevo pacto no debemos de cumplir eso? Debemos de cumplir lo que dejó establecido el Señor en los mandamientos. No porque yo estoy en el nuevo pacto yo voy a poder decir, ya puedo hurtar, ya puedo levantar falsos testimonios, no. Ahora incluso dentro del nuevo pacto, va más allá el Señor Jesús. Porque dice, habéis oído que se dijo, no matarás, mas yo os digo, al que le llame a su hermano fatuo, o al que le diga a su hermano estúpido. ¿Y cuántas veces no decimos, quizás en un enojo le decimos a alguien, eres un estúpido? Pero ahí dice el Señor, al que le dice a su hermano estúpido. Ya no solo dice no matarás, pero él avala los mandamientos. Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Y les dice a los fariseos, pero ustedes dicen que en vez de honrar al padre y a la madre, mejor dale ese dinero al Señor. No, primero está cumplir el mandamiento del Señor. Debemos de honrar a nuestros padres. Y vemos que allí dice la palabra del Señor, dice, benditos los que lavan sus vestiduras guardando los mandamientos. Cuando tú tomas un mandamiento y le dices al Señor, yo quiero guardar este mandamiento, no que vamos a ser salvos por la ley, no estoy diciendo eso. No que vamos a ser salvos por obras, sabemos que no es de esa manera. Pero sí podemos guardar los mandamientos que el Señor Jesús avala mientras Él estaba sobre la tierra. Y si yo digo, Señor, yo quiero guardarme, yo quiero guardar mi vida, quiero tratar de vivir una vida de acuerdo a lo que tú estableciste en la palabra, y tú dices, voy a tomar el mandamiento de no matarás. Voy a buscar el no matar, pero voy a buscar también hacer lo que dijo el Señor Jesús, de no llamarle a mi hermano un fato, un tonto, un estúpido o un imbécil. No llamarlo de esa manera. Voy a guardarme, voy a guardar mi vestidura de que no se manche con eso. De que yo tome en mi vida el querer limpiar mi vestidura y le diga al Señor, Señor, yo voy a limpiar mi vestidura con no levantar un falso testimonio de mi hermano. Quizás alguien viene y te dice algo, pero si tú no estás seguro, no lo cuentes, no lo afirmes. Porque no lo sabes si no lo viste, si no estabas allí, si no te lo dijo esa persona que lo hizo, no lo afirmes. Porque puedes estar levantando un falso testimonio y manchando tu vestidura. Pero yo debo de guardar mi vestidura blanca, porque eso me va a hacer digno delante del Señor.
¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que el Señor nos diga, esta persona es digna de estar conmigo, digna de caminar conmigo? Que el Señor diga eso de nosotros es un gran privilegio. Como sucedió con Enoc, ¿verdad? Enoc dice la palabra que caminó 300 años con el Señor y después fue trasladado. Pero tú y yo podemos lavar nuestras vestiduras al guardar los mandamientos del Señor. El Señor en Mateo, si lo quieres leer más adelante, Mateo capítulo 22, verso 37 al 39 dice: y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estas cosas nosotros debemos de guardarlas, debemos de guardarlas en nuestra vida. El amar a mi prójimo como a mí mismo. A veces es difícil, no sé si a usted se le ha hecho difícil, pero yo le voy a ser sincero, hay personas que a veces se nos hace difícil el amar a alguien como a nosotros mismos. En el mundo hay un dicho que quizás esté mal, que dice: primero están mis dientes que mis parientes. Pero el amar a alguien como a uno mismo, el amar a una persona como a uno mismo, decir, el bien que yo quiero para mí, lo quiero hacer para esta persona. El bien que yo quisiera hacerme en mi vida, si yo quiero saciar mi estómago de alguna buena comida, que también lo pueda hacer para mi compañero. Amarlo como a mí mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a querer codiciar su mujer. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, si yo lo amo a mi compañero, al que está a mi lado o al que está delante de mí, si yo lo amo como me amo a mí mismo, yo no lo voy a querer herir de esa manera. Me voy a guardar de no codiciar a su mujer. De no codiciar, como dice el mandamiento, no codiciar sus tierras, no codiciar lo que él tiene. Pero a veces codiciamos lo que nuestro vecino tiene. A veces miramos a nuestros vecinos y decimos, como quisiera tener lo que él tiene. Pero a veces no lo decimos como algo que quisiéramos alcanzar, sino como algo que no quisiéramos ni que él lo tenga, sino que nosotros lo tengamos. Porque a veces somos de esa manera, o quizás solo yo, ¿verdad? Quizás solo yo soy así a veces, que no solo quiero, cuando yo veo que Dios empieza a bendecir a alguien, no solo que quiero que Dios me dé esa bendición, sino que quiero que se la quite a él y solo me la dé a mí. A veces somos así. Bueno, quizás yo soy el malo, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros debemos de mirar en nosotros. Y cuando nosotros, si nosotros queremos cumplir, alguien podrá decir, pero ¿cómo yo voy a poder cumplir con estas cosas? ¿Cómo yo voy a poder cumplir con eso? La Biblia dice en cierta porción de la palabra que el amor es la base de eso. Si tú amas con un amor verdadero, si tú amas al Señor, como dice allí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amas a tu prójimo como a ti mismo, puedes cumplir la ley, puedes cumplir los mandamientos. Porque ese amor te va a llevar a cumplir esos mandamientos. Quizás no la ley como lo tenían en el antiguo pacto, pero sí esos mandamientos. Te va a llevar a cumplirlo. Te va a llevar a guardarte de levantar un falso testimonio. Te va a guardar para que ese amor te va a llevar a honrar a tu padre y a tu madre. Ese amor te va a llevar a servir al Señor, que Él sea tu único Dios, que no haya otro Dios fuera de Él en tu vida, que no haya ídolos en nuestra vida, sino que Él sea el único. El amor nos va a llevar a desarrollar eso. Pero vemos allí que guardando los mandamientos, dice el escritor o el apóstol Juan, dice que
Benditos aquellos que guardan, lavan sus vestiduras guardando los mandamientos. Es una manera que tú y yo podemos limpiar nuestras vestiduras, es guardar los mandamientos. Claro, no vamos a guardar los que el Señor Jesús no dijo que no guardáramos. Por ejemplo, el sábado. El sábado es uno de los mandamientos para el antiguo pacto. Pero nosotros no es el sábado como ellos lo dicen o como dicen hoy en día, que se debe de guardar el séptimo día. No, nosotros sabemos que el Señor Jesús dice que Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Todos los días para nosotros deben de ser igual. Todos los días debemos de meditar en Él. Todos los días debemos de guardarlos para Él. Todos los días debemos de descansar en Él. Debemos de hallar un reposo en Él. Vayamos a Juan capítulo 15 y verso 3. Juan capítulo 15 y verso 3 dice el Señor Jesús: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una manera de que tú y yo vamos a poder guardar nuestras vestiduras blancas es por la palabra que se nos habla de parte de Dios. Por la palabra que tú y yo oímos cada fin de semana que se nos habla de parte de Dios. Cuando nosotros dejamos que esa palabra entre a nuestra vida y empiece a lavarnos, empiece a limpiarnos, va a llegar el momento que el Señor nos va a decir: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a ver que nuestra vida ya está limpia de rencores, ya está limpia de amarguras, ya está limpia de odios, ya está limpia de maledicencias, ya está limpia de malicia, ya está limpia de adulterios, ya está limpia de robos, ya está limpia nuestra vestidura, nuestra vida de envidias, de celos. Cuando empezamos a guardar la palabra del Señor, a dejar que esa palabra nos limpie. Por ejemplo, si tú oyes una palabra en la semana de parte de Dios, quizás oyes algún predicador en la tele o en la radio o por algún medio de comunicación, oyes algún predicador que te dice una palabra que es de parte de Dios. O cuando vienes a la iglesia, oyes la palabra del Señor y oyes que el Señor te da una palabra, por ejemplo, que dice la palabra que amemos a aquellos que nos odian, aquellos que buscan nuestro mal, los amemos. Que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Qué bonito, qué fácil es bendecir a aquel que te bendice, ¿verdad? Le dices: este es mi amigo, este es mi compañero, sígueme bendiciendo, sígueme hablando cosas bonitas, pero aquel que te maldice, bendecirlo. Pero cuando oímos esa palabra que tú puedes decir: Señor, voy a meditar en esta palabra, se me hace difícil, pero la voy a meditar. Voy a agarrar esa palabra y la voy a, como dicen algunos, ¿verdad? Rumiar esa palabra o masticar o saborear esa palabra y decirle: Señor, quiero meditar en ella y quiero ver qué es lo que tú me quieres dar a entender. Claro, ahí está claro, ¿verdad? La palabra, pero a veces nosotros lo queremos hacer más místico, ¿verdad? Está clara la palabra, pero como que decimos: Señor, quizás no es tu voluntad, que quizás se lo dijiste a tus discípulos porque tenían un carácter fuerte, pero yo, Señor, quizás yo soy tu consentido, ¿verdad? Le decimos. Quizás yo no tengo que cumplir esa palabra de bendecir a aquellos que me maldicen. Y pero decimos: Señor, voy a meditar en esta palabra. Y el Señor nos dice: bendice a aquel que está maldiciéndote. Aquel que te cae mal, bendícelo. Y nosotros sabemos quién es. A veces le decimos al Señor: ¿quién será, Señor? Revélamelo. Pero nosotros sabemos quién es el que nos cae mal, hombre. Pero cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra del Señor, va a llegar el momento en que el Señor nos diga: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y qué bonito será que el Señor nos diga: tú ya estás limpio por la palabra que ya te fue enseñada.
Te dejaste limpiar. Te dejaste, a veces renegaste, a veces te fuiste enojado, pero te dejaste limpiar. Dejaste que esa palabra empezara a lavar tu vida, empezara a limpiarte y empezar a hacer la obra que yo quería que hiciera esa palabra. Efesios capítulo 5 y verso 26 al 27. Efesios capítulo 5, verso 26 al 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando el Señor envía su palabra para lavarnos, es para santificarnos, es para purificar nuestra vida. Por eso dice allí que habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cuando el Señor envía su palabra sobre tu vida, envía su palabra sobre mi vida, es para purificarme. Es porque hay cosas que necesitan ser purificadas en mí. Hay cosas que necesita lavar esa palabra. Hay cosas que esa palabra necesita limpiar en mi vida. Pero mira, me gusta el verso 27 que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Cuando tú y yo empezamos a dejar que la palabra de Dios empiece a lavarnos, empiece a purificarnos, que esa palabra empiece a limpiar nuestra vida, eso nos va a llevar a ser esa iglesia en toda su gloria. A veces nosotros pensamos y decimos: Señor, pero yo leo la palabra y veo que los apóstoles hacían esto, veo que los evangelistas hacían esto, veo que tú te movías, que había esta unidad, había esto, había aquello. Había un crecimiento en tu palabra cuando leemos la Biblia. Pero ahí vemos que dice la palabra que cuando nosotros nos dejamos lavar por esa palabra, vamos a hacer una iglesia en toda su gloria. Quizás, yo no digo que así sea en tu vida, pero quizás pueda ser que no hemos visto la gloria que Dios quiere para nosotros porque nos falta dejarnos limpiar por su palabra. Porque nos falta dejarnos purificar por esa palabra. Porque nos falta dejarnos lavar por su palabra. Nos falta decir: Señor, no me cae bien el que predica, pero lo que habla es tu palabra. No te tiene que caer bien el que está aquí arriba. Lo que debemos de agarrar es la palabra del Señor. Dice: sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El lavamiento de la palabra nos va a llevar a eso, a hacer una iglesia en toda su gloria, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y una iglesia santa e inmaculada. Cuando nosotros nos dejamos lavar por la palabra, qué importante es que nosotros amemos la palabra del Señor. Que nosotros amemos la verdad, que nosotros guardemos la palabra del Señor en nuestra vida. Quiero leer un último versículo para así terminar y poder continuar el día de mañana. Dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Dice que Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y el versículo que leímos allá en Apocalipsis 7 dice que estos son los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero tú y yo tenemos la sangre del Cordero, tenemos la sangre de Cristo. Es esa sangre que nos liberta de nuestros pecados. Pero ¿cuántos no hay? Como te decía, ¿cuántos no habrá que piensan estar bien? Que sus pecados, que algunos piensan que no tienen pecados. Algunos dicen: esto no es pecado delante de Dios. O esto no es malo, o no, nada me sucedió, puedo seguirlo haciendo. Pero debemos de ver lo que dice allí, que Él nos libertó de nuestros pecados por su sangre.
Entonces cuando tú y yo pequemos, vayamos delante del Señor y digámosle: Señor, límpiame con tu sangre, hazme libre de estos pecados. No quiero volverme esclavo del pecado, no quiero volver al yugo de esclavitud. Límpiame de mis pecados. David decía: tállame con hisopo y seré verdaderamente limpio. Porque el rey David reconoció cuando él falló, reconoció cuando él pecó. Aunque era rey y aunque dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, pero él pudo reconocer que él necesitaba ser limpio. Y tú y yo, cuando nosotros cometamos un error o pequemos delante del Señor, debemos de saber que tenemos un abogado. Debemos de saber que el Señor extiende su misericordia, extiende su gracia sobre nosotros si nosotros venimos y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Que nosotros vengamos delante del Señor y le digamos: Señor, he pecado, te he fallado, he hecho esto y esto. He cometido este pecado, perdóname, límpiame, Señor, no quiero seguir con estas manchas. No quiero seguir con estas manchas en mi vida. Y pedirle al Señor que nos limpie, que Él nos haga libre. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Y le dices al Señor: Señor, quiero limpiar mis vestiduras, quiero mantenerlas limpias, Señor. Que mis vestiduras estén limpias delante de ti, Dios mío. Que yo no tenga que... Quizás tú has manchado tus vestiduras. Quizás tú puedes decir: he hecho esto, he hecho aquello, he fallado, he mentido, he levantado falso testimonio, he deseado lo que no debería de haber deseado. Pero estamos en el tiempo oportuno de decirle al Señor: lava mis vestiduras, limpia mis vestiduras, que yo pueda estar limpio delante de ti, Señor. Que mis vestiduras sean blancas, que mis vestiduras sean limpias delante de ti. El profeta Isaías escribe: lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos, dice el Señor. Dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Verso 18 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hay momentos donde nosotros le fallamos al Señor. Hay momentos donde nos enojamos y quizás le decimos a nuestro compañero: eres esto, eres aquí, eres allá. Pero sabemos que estamos mal en decirlo. Hay momentos donde nosotros podemos decir: yo sé que hay una mancha en mi vestidura. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, pero el Señor dice: venid y razonemos. Razonemos, entendamos, quiere decir, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Dice que si nuestros pecados fueran rojos, serán emblanquecidos. Porque a veces nuestros pecados son pecados graves. A veces nuestros pecados manchan nuestra vida. Pero el Señor lo que quiere hacer es emblanquecer nuestras vestiduras. El Señor lo que quiere hacer es limpiarnos, lavarnos, quitar toda mancha de nosotros. Yo no sé si tú quieres levantar tu mano en esta noche y decirle: Señor,
Yo quiero tener vestiduras limpias delante de ti. Yo quiero guardar, Señor, tu palabra. Yo quiero ser digno, Dios mío. Yo quiero lavar mis vestiduras guardando tu palabra, guardando tus mandamientos, Señor Jesús. Quiero lavar mis vestiduras, Señor. Quiero lavarlas hoy que estoy en el tiempo oportuno. Quiero limpiarlas hoy, Señor. Te pido perdón. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Pero sabemos lo que dice tu palabra, Señor, que si nuestros pecados se fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nuestras vestiduras no solo sean blancas, sino que sean emblanquecidas, Dios mío. Que sean resplandecientes nuestras vestiduras, Señor. Que tú quites, Señor, toda mancha de nuestra vida. Que tú quites, Señor, toda mancha de nuestra vestidura. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, que quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, díselo a Él, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Digámoselo una última vez. Purifícame, Señor, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dele palmas al Señor. Aleluya.